Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a descubrir una historia increíble. Junto al profe, claro, que para ayudarnos viajó a una de las ciudades más altas del mundo. Una clave de esta historia es esta jarra, en realidad la plata, el metal con el que está hecha esta jarra. A partir del descubrimiento de plata en una zona desértica de los Andes, surgió una ciudad que pronto se convirtió en una de las más ricas, de las más pobladas y de las más extensas del mundo. Allí la plata para algunos significaba prestigio, poder, y para otros, para muchos, para millones de personas, dolor, sufrimiento y hasta muerte. Vamos a comenzar nuestro viaje yendo hacia el pasado y te presentamos el programa de hoy de esta manera. Hoy vamos a recorrer la historia de Potosí como símbolo de lo que fue la llamada conquista en América y de lo que representó la explotación de la plata en la organización colonial del Imperio Español. Vamos a descubrir cómo surgió esta ciudad que se convirtió en la mayor productora de plata del mundo, cómo se organizaba esta sociedad para la extracción del metal, cómo Potosí alcanzó el esplendor a costa del sufrimiento de millones de trabajadores que dejaban su vida en las minas, y qué sucedió cuando la plata dejó de brotar de la tierra. A ver, creo que encontré al profe. Debe ser ese puntito que titila en el mapa. Está sobre la ciudad de Potosí. ¿Es usted, profe? Sí, sobre las planicies de la Cordillera Oriental. Potosí es una de las ciudades importantes del sur de Bolivia. Está casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es la capital del departamento de Potosí, que limita con la provincia argentina de Jujuy. En Potosí se habla el español y el quechua. Recorriendo sus calles, sus museos, sus iglesias y sus alrededores, vamos a ir descubriendo el pasado colonial de esta ciudad. 1545. Este es el año del origen de la ciudad de Potosí, muy poco después de que se descubriera plata en un cerro, ¿no, profe? Sí, así es. Pero tendríamos que empezar un poco más de medio siglo antes de este descubrimiento, con la llegada a América de los europeos. Atrasemos el calendario entonces, hasta la fecha en la que llegó Colón. Muy bien. Españoles, portugueses, ingleses, franceses, holandeses cruzaron el Atlántico con el objetivo de hacer fortunas a través del comercio. A fines del siglo XV, en 1492, los primeros en desembarcar fueron los españoles, buscando nuevas rutas para continuar su comercio con Oriente y obtener riquezas para el sostenimiento de la corona y de su estado. Y en lo que hoy es Potosí, en las entrañas de un cerro, les esperaba una fuente de riquezas seguramente mucho más grande de lo que se podían llegar a imaginar. Los españoles, a partir del siglo XVI, constituyeron el primer imperio colonial y el más extenso de la Europa moderna. La corona instaló en América una organización política encabezada por el rey en España y aquí en el territorio colonial por los virreyes, con instituciones que hacían cumplir las leyes dictadas por las autoridades españolas. Las ciudades que los españoles construyeron en América constituían una extensa red sobre la cual se asentó la población y se organizó la explotación económica. La ciudad de Potosí fue un modelo de organización donde la sociedad se formó alrededor de la explotación de la plata. Y esta actividad produjo impresionantes contrastes entre los que dejaban la vida en las minas y los que se quedaban con esas riquezas. Carlos V, Carlos V. ¿Por qué nos detenemos en Carlos V? Les cuento, porque reflejó lo que significaba la plata de Potosí para España. Carlos V, rey de España y emperador de Alemania, nombró a Potosí Villa Imperial, en demostración de la inmensa gratitud del reino español, según sus propias palabras, por las riquezas otorgadas a esa monarquía. Pero yo quiero saber, profe, ¿cómo comenzaron a surgir esas riquezas? Todo empezó en el llamado Cerro Rico o Sumaj Orco, que significa Cerro Magnífico en la lengua de los habitantes originarios de esta región. Estas tierras pertenecían al gran territorio del Alto Perú.
En 1545, en ese cerro, se descubrió una de las minas de plata más importantes del continente. El hallazgo generó un asentamiento que pronto se convirtió en una ciudad que se organizó y creció alrededor de la explotación de esta mina. En poco tiempo, lo que había sido un territorio desolado e inhóspito se convirtió en la ciudad más poblada de América. La cantidad de plata que se extraía de ese cerro era tal que el virrey Hurtado de Mendoza se refirió a él como el nervio principal del reino español. El nervio principal del reino español. Claro, hay otras citas y referencias sobre el cerro que dio origen a Potosí. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, hablando del Cerro Rico, nos cuenta que este cerro se tragó la vida de 8 millones de indios que entraban a las minas en busca de plata. En el interior de este Cerro Rico aún funciona la mina Pailaviri, que hoy es propiedad del Estado boliviano. Claro que lo que hoy produce es incomparable con lo que se extraía en el siglo XVI. La mina está dividida en su interior en 17 niveles, a los cuales hoy se accede mediante un ascensor que llega a los 240 metros de profundidad. La diferencia de temperatura entre la boca del cerro y los niveles más bajos puede alcanzar los 45 grados. Estos datos nos pueden ir dando una idea de las condiciones en las que se trabajaba en este lugar hace poco menos de 5 siglos. En las inmediaciones del cerro, ante la noticia de que en su interior había plata, en 1545 se instalaron 75 hombres llegados desde la ciudad de Sucre, que por entonces llevaba el nombre de Villa de la Plata. No tenían intención de fundar una ciudad. El lugar era frío, ventoso, muy inhóspito y el agua potable escaseaba. Pero con la explotación de la mina se comenzó a edificar rápidamente un poblado. No estoy jugando al ajedrez. Tenemos este tablero porque este tipo de cuadrícula es el que ordenaba la corona española para el trazado de ciudades, con calles que se cortaban perpendicularmente. Pero en los orígenes de Potosí, nada de esto se cumplió. Sí, desde España se dictaban reglas muy precisas para el trazado de ciudades. Eran las llamadas Reales Ordenanzas sobre cómo debían planificarse estas ciudades. Pero no se aplicaron en los orígenes de Potosí, que comenzó a crecer sin ningún orden, y es más, el acta de fundación de la ciudad nunca fue encontrada. Hay muchos aspectos curiosos de la ciudad de Potosí. Uno es la cantidad de iglesias de la época colonial, como esta, la de San Francisco, la primera que se construyó. Son tantas las iglesias que comúnmente se dice que en la ciudad hay una cada 2 cuadras, y ya vamos a ver la función que cumplían en la organización de esta sociedad. En 1572, con la llegada del virrey Toledo, la ciudad por fin comenzó a crecer ordenadamente. Toledo tenía instrucciones de administrar la explotación minera y organizó la traza de Potosí según el clásico esquema español, ajedrezado o de damero. El virrey amplió las calles y trazó un núcleo central con la Plaza Mayor junto a los edificios públicos, la iglesia, el hospital y las dependencias de gobierno. La plaza se conectaba con el mercado en el que confluían productos de las más diversas regiones y donde inicialmente se comerciaban los minerales del cerro. Toda la ciudad se organizó en función de la extracción de la plata. Se hicieron importantes obras de ingeniería, como un río artificial y 11 puentes sobre él. La planta urbana que se extendía hacia el cerro quedó dividida en 2 por ese río de la ribera, que servía para el funcionamiento de las máquinas que hacían la molienda fina de la plata. Entre el cerro y la ribera se asentaban 10 de las parroquias y a su alrededor se ubicó la mayor parte de los indígenas. Imaginemos la antigua ciudad de Potosí dividida en 2 por ese río de la ribera. De un lado del río vivían los españoles y del otro los indígenas. Pero sobre el conjunto de la población y la ciudad tenemos algunos datos muy interesantes que contarte. ¿Sabías que a comienzos del siglo XVII, en el esplendor de Potosí, la población de la ciudad superó los 160.000 habitantes? ¿Sabías que la ciudad igualaba en extensión a Londres y a París y que Potosí era un verdadero enjambre humano y una de las ciudades más opulentas del mundo por sus lujos y casonas fastuosas?
160.000 habitantes. Es decir, que la ciudad tenía casi la misma o más población que hoy, hace 400 años. Bueno, creo que hemos aprendido mucho sobre Potosí como ejemplo de espacio colonial y de lo que fue la conquista de América. Por eso llegó el momento de pasar en limpio. Y comenzamos así. La ciudad de Potosí está en el actual territorio de Bolivia, sobre la cordillera de los Andes, a 4.000 metros de altura. A partir de 1545, cuando se encontró plata en el Cerro Rico, la ciudad fue creciendo en forma desordenada y vertiginosa. Por entonces, la ciudad pertenecía al gran territorio del Virreinato del Alto Perú. La corona española, a través de sus autoridades en América, fue organizando la explotación de las minas de Potosí. Sus riquezas eran enviadas a España. La ciudad llegó a tener 160.000 habitantes y por entonces sus minas de plata eran las más importantes del mundo. La sociedad de Potosí se formó en torno a la explotación de este mineral y se daban enormes contrastes entre personas que se enriquecían y los indígenas, que dejaban la vida trabajando en el interior de las minas. Uno de los símbolos del esplendor de la ciudad es la Casa de la Moneda, construida en 1753. Ahí se acuñaba la moneda imperial y hoy es un museo que guarda gran parte de la historia de la ciudad y de la extracción minera colonial. El movimiento, la organización y la riqueza de Potosí dependían en gran medida de la población que prácticamente dejaba la vida en las minas trabajando en la extracción de la plata. Desde el comienzo de la explotación del cerro, este trabajo estuvo a cargo de los yanaconas. ¿Yanaconas? ¿Quiénes eran los yanaconas? Profe, creo que llegó el momento de consultar a nuestro diccionario. Yanacona, indígena servidor personal del soberano inca o de otras autoridades del imperio incaico. El sistema inca que reglamentaba el trabajo de los yanaconas se llamaba yanaconazgo y fue adoptado por los conquistadores españoles. En Potosí, los yanaconas eran indígenas libres, mineros independientes que extraían el mineral, lo fundían, entregaban la parte más rica a los propietarios de las minas y se quedaban con el resto. Cuando se fue agotando el mineral de la superficie, que era el que se podía refinar con el viejo sistema andino, muchos yanaconas abandonaron Potosí y se produjo una crisis. Imaginen lo que significaba para la ciudad y para España que la plata de Potosí comenzara a agotarse. Entonces, las autoridades españolas tomaron medidas. El virrey Toledo, en 1570, introdujo dos reformas. Una fue el uso de una nueva técnica de refinamiento de la plata, por amalgama con mercurio, mucho más eficiente, y la otra fue la organización de la mita. La mita funcionaba de la siguiente manera. Los mitayos, indígenas varones de distintos pueblos distribuidos en 16 provincias del Virreinato del Perú, debían ir a trabajar durante un año a las minas de Potosí. Por orden del virrey, se los destinaba a una de las 13 parroquias, separado de los yanaconas. Los mitayos debían trabajar una de cada 3 semanas y percibían por esos días de trabajo extenuante y obligatorio menos de lo que cobraban los trabajadores libres. Y en las 2 semanas de supuesto descanso debían encontrar alguna ocupación para poder subsistir. A partir de esta reforma del virrey Toledo, el control del proceso de explotación de la plata pasó totalmente a mano de los españoles y los yanaconas se convirtieron en trabajadores asalariados. Esto es realmente muy incómodo y peligroso. Si prendo la vela me puedo chorrear, me puedo quemar. Pero así, de esta manera, con una vela atada al pulgar, se iluminaban los trabajadores en el interior de la mina. Y con una manta atada más o menos de esta manera, llevaban sobre su espalda el mineral que cada uno sacaba. Pero esto era lo de menos. El profe nos va a contar ahora cómo era este trabajo terrible e inhumano en las minas de Potosí. En las minas, la vida de los trabajadores estaba en peligro constante por los riesgos de derrumbes. Las enfermedades, sumadas a las terribles condiciones en las que cada trabajador debía extraer entre 20 y 25 kilos de mineral, muchas veces terminaban con la vida de los mineros. Además, los ingenios, donde se procesaba el mineral, tenían poca ventilación y las partículas de molienda en el aire causaban gravísimos daños en los pulmones.
La explotación de los indígenas fue denunciada por los padres Bartolomé de las Casas y José de Acosta, quien describió las tremendas condiciones de trabajo en las minas. Pero también hay documentos gráficos que muestran la actividad en el interior del Cerro Rico, como este grabado del belga Théodore de Bry. En las minas se trabajaba día y noche. Los indígenas subían y bajaban por escaleras hechas con ramales de cuero retorcido y palos que hacían de escalones. Los túneles eran profundos, oscuros, fríos y el aire casi irrespirable. Se viciaba aún más por la combustión de las velas que usaban los trabajadores para iluminarse. Golpeando la roca con una barreta, obtenían el metal que después tenían que transportar sobre sus espaldas con una manta atada al pecho. Entre el Estado español y la comunidad indígena había intermediarios. Eran los caciques o curacas. Pero ¿cómo era su relación con cada parte? ¿Protegían a su pueblo o solo intentaban enriquecerse? Con el cambio en la técnica de refinamiento de la plata, el virrey Toledo distinguió a muchos dueños de minas e ingenios, concediéndoles cuotas anuales de trabajadores. Estos dueños se enriquecieron rápidamente y formaron el gremio de los azogueros, que tenían fueros o protecciones especiales ante la justicia real. Mientras tanto, empresarios mineros tuvieron que hacer grandes inversiones en la construcción de ingenios para procesar la plata con máquinas hidráulicas y de represas para almacenar el agua. ¿Cómo se alcanzaba el prestigio social en Potosí? Había alternativas, aunque todo giraba en torno a la riqueza personal. Quienes recibían de la corona tierras o mano de obra indígena tenían la posibilidad de alcanzar una posición social a partir del dinero. En Potosí, el dinero permitía acceder al honor, al respeto y hasta a una genealogía prestigiosa mediante alianzas matrimoniales. Hay muchos ejemplos curiosos de fortunas cosechadas en Potosí y de ascenso social. Uno de los casos es el de Antonio López de Quiroga, un hombre nacido en España. Llegó a Potosí en 1648 y alcanzó a tener 12 minas de plata, que lo convirtieron en el mayor productor de la región. Con el tiempo, las velas de los indígenas que trabajaban en las minas se fueron apagando. Porque el Cerro Rico dejó de ser rico. La plata que tenía se fue acabando y con ella, mejor dicho, sin ella, también se fueron apagando el esplendor y la actividad de Potosí. De las 160.000 personas en su época de gloria, la cantidad de habitantes cayó a solo 8.000 en el año 1825, cuando la plata estaba prácticamente agotada. ¿Cuándo volvió a crecer la población de Potosí, profe? Eso también tuvo relación con la minería. Aunque la plata se fue agotando, el Cerro Rico, desde su descubrimiento, nunca dejó de producir algún mineral. Hoy se sigue explotando, se extrae estaño, por ejemplo. Y justamente el estaño tuvo una gran demanda mundial a principios del siglo XX. Eso hizo que se reactivara la minería en Potosí y la población de la ciudad volvió a crecer considerablemente. Hoy la ciudad tiene unos 150.000 habitantes. Cuando alguien logra algo muy dificultoso, a veces se usa la expresión «me costó un Perú». En Europa, en el siglo XVI, la fama de Potosí y su riqueza era tal que cuando alguien se refería a algo inalcanzable por su precio decía «vale un Potosí». Y acá llegamos a nuestra pregunta clave de hoy. La pregunta clave es, ya les digo, ¿cuál fue el destino de toda la riqueza que se extrajo de Potosí? Ya sabemos que las riquezas que se extraían del suelo americano eran llevadas a Europa. Hasta 1650, España recibió de sus colonias casi 17.000 toneladas de plata. No solo de Potosí, sino de distintos centros mineros de América. ¿Y qué fue de toda esa riqueza? Si bien contribuyó a consolidar el Estado español, la mayor parte terminó en manos de banqueros extranjeros. Fue el pago con que la corona española devolvió los préstamos que había recibido para sostener su política imperial. Otra parte de esa fortuna fue a manos de comerciantes ingleses y holandeses que producían las manufacturas y alimentos que España compraba para enviar a América.
Bueno, profe, creo que llegó el momento de hacer nuestro segundo repaso, o sea, nuestro segundo pasando en limpio. Y comenzamos de esta manera. Desde los inicios de la extracción de plata en Potosí, el durísimo trabajo en las minas lo hacían los yanaconas, que eran indígenas libres. Cuando la capa superficial en el interior del Cerro Rico se fue agotando, se produjo una crisis que el virrey Toledo enfrentó con dos medidas clave: la utilización de una nueva técnica para refinar la plata y la instauración de la mita para organizar el trabajo indígena en las minas. A través de la mita, millones de indígenas de distintos puntos del virreinato del Perú llegaron a Potosí con la obligación de trabajar en el cerro durante un año. El trabajo era de riesgo constante y las condiciones inhumanas causaron la muerte de millones de trabajadores. Con el tiempo, la plata de Potosí se fue agotando, pero hasta que esto sucedió, se enviaron toneladas, inmensas cantidades de este mineral hacia España. El destino de toda esa riqueza fue variado. La plata ayudó a consolidar al Estado español, pero la mayor parte se utilizó para pagar préstamos que la corona había recibido de banqueros europeos. También se empleó para comprar mercaderías que España enviaba a América. Y de toda esa riqueza que se extrajo de América, tendríamos que pasar a la otra cara de esta historia, que es el tremendo saldo humano. Sí, en las minas de plata de Potosí murió el 80% de los hombres de 16 provincias del Virreinato del Perú. Un religioso español y cronista de la época colonial, Fray Antonio de la Calancha, escribió: «Cada peso que se acuña en Potosí cuesta 10 indios muertos en las cavernas de las minas». Sobre Potosí, La Plata y los indígenas también escribió Eduardo Galeano. Allá en la época colonial, la plata de Potosí fue, durante más de 2 siglos, el principal alimento del desarrollo capitalista de Europa. A mediados del siglo XVI, la ciudad más poblada, más cara y más derrochona del mundo brotó y creció al pie de la montaña que emanaba plata. La ciudad de Potosí fue declarada por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Patrimonio Cultural de la Humanidad y en el año 2000, Mensajero de la Paz en el Mundo. La muerte de millones de indígenas mucho tenía que ver con esta última declaración. Un poderoso minero de Potosí escribió sobre el Cerro Rico lo siguiente: las comunidades se vaciaban de hombres, que de todas partes marchaban prisioneros rumbo a la boca que conducía a los socavones. Afuera, temperaturas de hielo. Adentro, el infierno. De cada 10 que entraban, solo 3 salían vivos. La ceremonia en la que la UNESCO distinguió a Potosí se realizó en el Cerro Rico. El alcalde de la ciudad dijo en su discurso que el destino de Potosí había sido el de dar riqueza al mundo, pero que eso pertenecía al pasado y que desde ese día la ciudad y el cerro exportarían al mundo la paz y la justicia. En la ceremonia se homenajeó a los millones de indígenas muertos. Sobre esos muertos, el testimonio del minero termina diciendo: eran esos indios quienes hacían posible la acumulación de capitales que convirtieron a Europa en lo que Europa es. ¿Qué quedó en Bolivia de todo esto? Una montaña hueca, una incontable cantidad de indios asesinados por extenuación y unos cuantos palacios habitados por fantasmas. Una montaña hueca, una incontable cantidad de indios asesinados por extenuación y unos cuantos palacios habitados por fantasmas. Hoy aprendimos una parte de la historia que nos explica mucho más sobre la realidad de América hoy. Es bueno que discutamos sobre esto. Los dejo pensando, conversando y entendiendo mucho más lo que hoy somos. Hasta la próxima.